Hola, como paso previo, antes de realizar estudios de caracterización, es importante que se investigue acerca de la tipología y el comportamiento del material que se va a examinar. Conviene recopilar datos del edificio, de su construcción, del contexto, trabajos de restauración llevados a cabo y cualquier información que pueda ayudar en la investigación. En esta segunda parte del módulo dedicado a la caracterización de materiales pétreos naturales, se expondrán brevemente las características de la arenisca de Villamayor y se describe el edificio cuya intervención se va a utilizar como ejemplo de aplicación de las técnicas de análisis y caracterización de materiales. Se trata de la Casa de las Conchas, situada en el casco histórico de Salamanca. La Casa de las Conchas tiene fachadas a la calle de la Rúa y compañía. Su construcción se llevó a cabo por orden de don Rodrigo Maldonado de Talavera en el año 1493, siendo este regidor de Salamanca y rector de la universidad. Se finalizó en 1512 y en su origen contaría con dos torres, de la que solo se conserva la oriental. En 1701, tras un incendio, se repara y amplía, construyéndose el paño que se encuentra en la calle Rúa Mayor. Rodrigo Gil de Ontañón es el autor de la portada. Fue en aquella época cárcel de la universidad. En 1772 se redujo la altura de la torre en 23 hiladas de piedra. El resultado es una combinación de estilos, gótico tardío combinándose con plateresco renacentista. Las rejas góticas se atribuyen al rejero salmantino Fray Francisco de Salamanca. A lo largo de la historia ha sufrido modificaciones y restauraciones. En 1929 se declara monumento nacional. En 1967 se cede al Ayuntamiento de Salamanca mediante un contrato de arrendamiento por un valor simbólico de 1 peseta durante 99 años. En 1970 el Ministerio de Cultura subroga el acuerdo y sigue con el arrendamiento. Desde 1993 se realiza una rehabilitación integral y después de la restauración alberga en su interior una biblioteca pública del Estado. En 1997 su propietario, el conde de Santa Coloma, la entrega a la Junta de Andalucía como pago de impuestos. En el año 2005 la Junta de Andalucía la permuta por otro edificio en Granada con el Estado, siendo el Ministerio de Cultura su actual propietario. En el interior de la Casa de las Conchas, el claustro isabelino, la influencia mudéjar es notable. Los antepechos de los balcones del patio están rematados por una crestería formada por flores de lis y gárgolas. El artesonado es tardío, formado por motivos hexagonales que rodean un cuadrado. La policromía es en blanco, azules y dorados. El claustro también fue intervenido ya que presentaba desplomes, descuelgues de cornisas, habiendo cedido el suelo en algunas zonas. Se desmontó y no todos los artesonados fueron recuperados. En el año 2011 se realizó una intervención de urgencia causada por el desprendimiento de una de las conchas más deterioradas, para lo que se realizaron informes para determinar las patologías y el grado de deterioro y se empezaron los trámites para su restauración. Hay un total de 374 conchas incrustadas en los sillares de fachada. La vulnerabilidad de la arenisca frente a la humedad es la causa fundamental de la alteración. El agua se filtra y al congelarse produce grietas que permiten su acceso al interior y producen la disolución de sales, disolviendo los feldespatos del soporte pétreo. También las variaciones de temperatura provocan dilataciones y contracciones del material pétreo, generando tensiones que provocan microfisuras y descohesiones que facilitan la penetración de agua y su acción como agente de alteración y pérdida de volumen. El primer módulo se estructura en diferentes temas. El primero trata de los materiales pétreos naturales, las rocas sedimentarias. El segundo, de la arenisca de Villamayor, que es el material constituyente de la Casa de las Conchas. El tercero describe el procedimiento experimental para caracterizar las muestras de arenisca desprendidas de la crestería que corona el claustro, determinar su estado e investigar acerca de la existencia de posibles restos de productos consolidantes e hidrofugantes que hayan podido contribuir al deterioro observado. El cuarto se dedica a analizar las sales solubles para determinar el mejor método de extracción y su eliminación. Para realizar este trabajo se han utilizado diferentes técnicas analíticas que son la difracción de rayos X para identificar las fases cristalinas presentes en las muestras. La técnica de observación y análisis utilizada ha sido la microscopía electrónica de barrido con un sistema acoplado de microanálisis mediante espectrometría de dispersión de energías de rayos X, y las muestras de sales se han realizado medidas de conductividad y determinaciones colorimétricas.